Hola, muy buenas tardes. Agradecemos su presencia en esta serie de seminarios dedicados a abordar temas de inmunología durante la enfermedad de COVID-19. Agradecemos sinceramente el apoyo de la Fundación CTR Conciencia por México por su apoyo para la realización de estos seminarios. Y bueno, hoy tenemos nuestra segunda charla en esta serie, que va a ser impartida por el doctor Leopoldo Santos Argumedo. Muy brevemente, el doctor Santos es investigador titular del Departamento de Biomedicina Molecular del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN. El doctor Santos es egresado de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en donde realizó sus estudios de licenciatura y doctorado. Ha realizado estancias postdoctorales en Reino Unido y en Estados Unidos. Y bueno, actualmente es jefe del laboratorio en biomedicina molecular. Como todos ustedes saben, la mayoría de ustedes saben, el doctor Santos se ha caracterizado siempre por ser una pieza fundamental en la divulgación de la inmunología en nuestro país. Y a nombre de la Sociedad Mexicana de Inmunología, le agradecemos sinceramente su participación en esta serie de seminarios. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Todo bien, doctor. Ok, perfecto. Entonces, vamos a empezar. En primer lugar, quiero agradecer a Rommel y a la Sociedad Mexicana de Inmunología el haber organizado esta serie de charlas. Creo que es importante en estos momentos tener conocimiento de primera mano de cuáles son los desarrollos en la ciencia, particularmente ahora que estamos sufriendo la pandemia de COVID-19. Y esto también me va a llevar al final a hacer un par de reflexiones sobre la importancia de divulgar la ciencia y de divulgarla con evidencias, que creo que es un aspecto fundamental a la cual todos los científicos tenemos obligación de acudir. Muy bien, entonces el día de hoy voy a platicar sobre la inmunidad humoral a la luz de la pandemia de COVID-19. La inmunidad humoral, todos saben que se refiere precisamente a los anticuerpos, fundamentalmente a los anticuerpos, aunque evidentemente pues, es una forma muy reduccionista de ver el problema. Vamos de todas formas a hacer una panorámica muy general sobre la problemática. De ahí vamos a entrar a revisar los aspectos relevantes de la respuesta inmune muy brevemente para concentrar el resto de la plática hacia el asunto de los anticuerpos. Y al final, como les decía, quiero terminar con una serie de reflexiones sobre la pandemia, sobre la ciencia y sobre la inmunología en México. Muy bien, empezamos primero con el virus. El virus, los coronavirus en realidad no son nuevos. Los coronavirus se conocen desde los años 30 como causantes de infecciones respiratorias en las aves, en los pollos. En realidad estos virus conviven con nosotros, han convivido con nosotros durante muchísimos milenios. Hasta los años 60, sin embargo, hasta los años 60 fue cuando se descubrió el primer coronavirus causante de una enfermedad en humanos. A mediados de los años 60 se descubre este coronavirus. Es una fotografía de Yuna Almeida, una estupenda, una magnífica microscopista electrónica, quien tomó la primera imagen, que como pueden ver acá a la derecha, la primera imagen de un coronavirus. Esta muestra es de un paciente que presentaba síntomas de gripe y se logró el aislamiento del virus, se logró la caracterización del mismo y se logró esta primera imagen. La doctora Almeida pasó prácticamente desapercibida para la comunidad científica y no ha sido sino justamente a raíz de la pandemia de COVID-19 que su nombre ha resurgido nuevamente, las imágenes que produjo por microscopía han salido nuevamente a la luz. Y bueno, esta es una manera de rendirle un homenaje muy merecido a su trabajo pionero y el trabajo muy dedicado que tuvo en la caracterización de este virus, como lo tuvieron otros grupos de investigación. Entonces, los coronavirus en realidad es una familia muy grande de virus y
Esta familia se ha clasificado de acuerdo fundamentalmente a las características de alineamiento de la secuencia del gen de la RNA polimerasa y de los dominios de Licasa, y gracias a la comparación de las secuencias de nucleótidos de estas proteínas, se construyeron estos árboles filogenéticos, donde ustedes pueden ver la taxonomía de los virus, y sabemos que en el caso de los coronavirus existen 4 grupos, que son los alfa coronavirus, los beta coronavirus, los gamma coronavirus y los delta coronavirus. En el caso de los alfa y los beta coronavirus son los que desde el punto de vista humano nos interesan porque son los causantes de enfermedad en humanos. Hasta hace un año se conocían 6 tipos de coronavirus causantes de enfermedad en humanos, 3 alfa y 1 beta, y estos coronavirus generalmente estaban asociados a gripe estacional. Generalmente el tipo de patología que brindan es una patología muy leve, moderada, que no pasa de una gripa que generalmente cura espontáneamente. Sin embargo, en el 2003 se descubrió el primer beta coronavirus, de la familia B o del subgrupo B, que estaba relacionado con una enfermedad respiratoria aguda grave, tan grave que llevó a la muerte a una cantidad importante de pacientes. Y esto inmediatamente sonó la alarma sobre la capacidad que tienen estos virus, o que podían tener estos virus, para dar una manifestación grave en primer lugar, y en segundo lugar por esta capacidad que tienen de contagiar, de transformarse en virus pandémicos. Afortunadamente la epidemia, el surgimiento de este SARS-CoV-1 fue contenida rápidamente y no logró dispersarse con la velocidad en la que se dispersó el SARS-CoV-2. Unos años más tarde se descubrió otro beta coronavirus que puede dar una sintomatología muy grave. Este pertenece fundamentalmente a los beta coronavirus de la familia C, del grupo C, y estos beta coronavirus este beta coronavirus da una enfermedad conocida como MERS. Esta enfermedad básicamente sigue una sintomatología semejante. Este virus es todavía más grave, causa una mortalidad mucho mayor que el SARS-CoV-1, de cerca del 34%, pero afortunadamente también en este caso la capacidad de dispersión de este virus pudo ser contenida. El virus no resultó fatal en un porcentaje importante de casos, pero no resultó altamente contagioso, y por lo mismo se pudo contener esta pandemia, o la dispersión del virus fuera de los sitios donde se reconocieron originalmente. Creo que es importante, quizá aquí, hacer el primer llamado de la atención a las autoridades de salud. O sea, se conocían estos coronavirus, se sabía del potencial, el potencial pandémico que podían tener, y sin embargo, creo que no se hizo demasiado caso de ellos. En el caso del SARS-CoV-1, en el caso del MERS, se desarrollaron métodos de diagnóstico, se desarrollaron incluso algunas vacunas experimentales, pero al ser contenida la infección a grupos relativamente aislados, no hubo mayor interés para continuar la investigación. Entonces, en el 2019 surge un nuevo coronavirus, este coronavirus también del grupo B, muy emparentado con el SARS-CoV-1. Este beta coronavirus se le ha dado el nombre de SARS-CoV-2 a partir de enero de este año, y este es justamente la pandemia que estamos padeciendo. Es un virus que presenta una baja mortalidad comparado con el SARS-CoV-1 y particularmente con el MERS, pero es extremadamente contagioso. Y vamos, creo que no es necesario ser inmunólogo o no es necesario ser virólogo para saber el grado de contagiosidad que tiene este virus y el desastre que ha causado a nivel mundial. ¿De dónde surgió este virus y cómo ha sido su modo de transmisión? Bueno, lo que sabemos es que
este coronavirus surge originalmente de los murciélagos y la secuencia de nucleótidos de este coronavirus de murciélagos comparados con el coronavirus aislado de los humanos en enero de este año, tienen un 88% de homología. Sin embargo, se descubrió recientemente, se estuvo especulando cuál podría ser el huésped intermediario, se estuvo especulando durante algunos meses y finalmente se describió hace apenas algunas semanas que el pangolín era efectivamente el intermediario en esta infección. ¿Por qué? Porque la cepa aislada del pangolín presenta una homología mucho mayor con el coronavirus aislado de los humanos. Entonces, en resumen, este coronavirus surge de los murciélagos, es transmitido de forma directa al pangolín y del pangolín es transmitido a los humanos y los humanos han estado dispersando el virus a través de contacto directo de humano a humano, y esto ha permitido pues que haya habido una dispersión enorme del virus. Ok. ¿Qué es la enfermedad? ¿Qué es el COVID-19? Bueno, el COVID-19 son las siglas de enfermedad por coronavirus, 19 por el año, si vemos una línea de tiempo, los primeros casos de los cuales se tienen documentados surgen en China, se publican alrededor del 8 de diciembre del 2019, y es un grupo de pacientes, de 41 pacientes, que fueron casos confirmados de este nuevo coronavirus, como se le llamó inicialmente, 2019 nCoV, de nuevo coronavirus, y estos casos se aislaron. Estos casos mostraban una sintomatología semejante a la que se había descrito para el SARS-CoV-1 y para MERS. Sin embargo, en unas cuantas semanas, de hecho en 4 semanas aproximadamente, se descartó que fuera el SARS-CoV-1 o el MERS. Y esto se descartó primero porque se logró el aislamiento del virus y en segundo lugar porque de una manera extraordinariamente veloz, de hecho apenas 6 semanas después de la identificación de los primeros casos, se logró la secuenciación del genoma completo. Es un genoma de RNA de cadena positiva, tiene alrededor de 32,000 bases, es un genoma inusualmente largo para un virus de RNA. Sin embargo, esto es característico de todos los coronavirus, que andan con genomas entre el 24 y aproximadamente 34,000 bases para el RNA. Entonces, el 8 de enero del 2020, que el CDC, el Centro de Control de Enfermedades chino, anuncia ya oficialmente la presencia de coronavirus y el aislamiento de este coronavirus, 2 días después su secuencia, se da aviso a las autoridades de salud competentes y la Organización Mundial de la Salud se tarda todavía 20 días en declarar esto como una emergencia pública y una preocupación internacional. Para ese entonces, el genoma ya había sido corroborado por un grupo de investigadores en Estados Unidos. Habían demostrado que básicamente era la misma secuencia que habían publicado el grupo de los chinos, y existía ya una gran preocupación de que el virus fuera a salir del sitio original donde se inició esta pandemia. De hecho, bueno, no necesito decírselo, seguramente todos ustedes saben, pero este virus originalmente se descubrió en la ciudad de Wuhan, en China, decíamos a finales del 2019, y aparentemente el virus andaba circulando. Hay especulaciones, hay algunos datos que sugieren que el virus andaba circulando desde agosto del 2019 y que había pasado desapercibido, o cuando menos no se le había prestado la atención adecuada. Después de estos casos de China, los primeros casos fuera de China aparecen en febrero, aparecen en Japón, quizá por la cercanía, quizá por el tránsito entre ambos países. Ocurren las primeras muertes fuera de China,
en Japón, más adelante en Taiwán y así sucesivamente. Y el virus llega a Europa a fines de febrero, a principios de marzo. Y bueno, nuevamente, si hemos leído los periódicos, sabemos el desastre que causó particularmente en Europa. Y particularmente 3 países fueron afectados de forma muy notable, que son Bélgica, Italia y España. Ambos fueron muy publicitados, se aprendió muchísimo, o se debió haber aprendido muchísimo durante esta etapa de la pandemia, y sabíamos que esa pandemia no se iba a quedar en Europa, sabíamos que iba a llegar al continente americano. Y efectivamente, fíjense ustedes, hasta el 11 de marzo del 2020 fue que la Organización Mundial de la Salud consideró a esta como una pandemia global. O sea, yo pienso que en buena medida la OMS también nos ha fallado en el sentido de darle un seguimiento adecuado y darle la importancia a esta pandemia. Creo que debieron haber tomado acciones mucho más contundentes y de forma más temprana. Finalmente, la pandemia llega a los Estados Unidos, llega al continente americano, llega a México, y de ahí pues no hay más que ver las conferencias vespertinas del doctor López-Gatell para saber cuál ha sido el desarrollo de la misma. Esta es una imagen que presenta un mapa de China, para que sepamos dónde queda Wuhan, o Wuhan. Es una ciudad, como vemos en esta imagen que bajé de Wikipedia, muy moderna, densamente poblada, tiene una población de casi 12 millones de habitantes, un poco más de lo que tiene la Ciudad de México, no el área conurbada, pero sí la Ciudad de México, con una densidad de población también semejante. ¿Cómo es que el virus surge en esta ciudad? Bueno, aparentemente los datos epidemiológicos indican que el virus se obtuvo en un mercado público en el cual se venden animales vivos o animales exóticos, particularmente, bueno, de muchas especies. Y particularmente ahí se venden diferentes tipos de peces, se venden algunos reptiles, y por supuesto pangolines. El pangolín es importante porque las escamas del pangolín se utilizan como parte de la medicina tradicional china para algunos padecimientos. Entonces, no es inusual pues que el público acuda a estos mercados, que tengan contacto con estos animales exóticos, algunos de ellos incluso los consumen, y casi con certeza este fue el origen de la infección, el punto cero o la zona cero de la infección, y de ahí se dispersó primero la población de Wuhan, y ahí causó los estragos más importantes dentro de China. Y de ahí, por supuesto, se dispersó al resto del mundo. Ahora, ¿cuáles son las características del virus? Voy a referirme brevemente a los componentes. En realidad, la naturaleza, la estructura del virus es relativamente sencilla. Ya decíamos, está constituido por una cadena sencilla de RNA de polaridad positiva. Esta cadena de RNA, que contiene obviamente la información genética para producir las proteínas estructurales y no estructurales, está recubierta, está protegida por una serie de proteínas que se les llama las proteínas de la nucleocápside. Estas recubren el núcleo del material genético de este virus, pero este es un virus envuelto. Estos virus tienen una envoltura que está formada por una capa lipídica. Estos lípidos vienen de la célula. Vamos a ver muy brevemente el proceso de replicación viral, y esta capa lipídica está decorada con una serie de proteínas. Hay 3 proteínas que son muy importantes: la proteína de la envoltura, la proteína de membrana, esa es la proteína más abundante en la envoltura viral, y quizá el componente al cual me voy a referir abundantemente en el resto de la charla, que es la proteína S. S viene de spike, esto es de espiga o de espícula, y esta proteína es en realidad un homotrímero. Esta está formada por 3 monómeros, y esta decora importantemente la superficie de la envoltura viral, y esta corona que vemos alrededor del virus está precisamente formada por esta proteína que es abundante
no es tan abundante como la M, pero es abundante, y es el sitio mediante el cual este virus va a interaccionar con la célula. Al ser un virus envuelto, el detergente disuelve fácilmente esta capa lipídica y así, como nos han enfatizado las autoridades de salud, el lavado de manos, el jabón, es quizá el procedimiento más efectivo para atacar el virus. Esto es, el virus no puede resistir al jabón porque disuelve esta capa de lípidos y por lo tanto el virus pierde la capacidad infectiva, puesto que las proteínas que reconocen, que van a reconocer a la célula, se encuentran precisamente en esta envoltura viral, como vamos a ver. Si nosotros analizamos la secuencia de la proteína S, analizamos la secuencia de nucleótidos, podemos hacer un mapa, podemos comparar qué tanto se parecen los virus, y esto es útil para hacer taxonomía. Entonces, si nosotros vemos en este árbol filogenético cómo se disocian de acuerdo a las características de su secuencia estos virus, vemos que el MERS, el virus causante del MERS, está más o menos alejado, o está más alejado del SARS-CoV-1 y del SARS-CoV-2. Entonces, vemos que hay una cercanía, eso significa que se parecen más el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2 que lo que se parece en el SARS-CoV-2 y el MERS, y así comparado con otros coronavirus que están más alejados. Sin embargo, una cosa que quiero llamar la atención es la cercanía o la homología o el parecido molecular que hay entre un virus aislado del murciélago y todos estos son 41 aislados de pacientes humanos con enfermedad de COVID-19. Esto es, si ustedes se fijan, todos se agrupan básicamente dentro de la misma región porque son prácticamente idénticos. Tendrán algún pequeño cambio, algún nucleótido por ahí, pero en general sus secuencias están muy conservadas. Entonces los podemos agrupar, podemos saber el origen del mismo y la secuenciación que se ha hecho de las diferentes muestras de pacientes de China, como de pacientes en Europa y más recientemente de pacientes americanos, incluso de pacientes mexicanos, ha demostrado que efectivamente este virus tiene una tasa de mutación relativamente baja comparada con otros virus de RNA. Esto es, hay un gran parecido entre la cepa original que se aisló de Wuhan con las cepas que se han aislado en Europa y las cepas que se han aislado en el continente americano. El otro aspecto que quiero llamar la atención es el parecido molecular que hay entre estas cepas de esos pacientes con el virus que fue aislado del murciélago, lo cual indica pues que efectivamente el origen de estos virus humanos muy probablemente vienen del murciélago. No voy a ahondar más en este asunto, sin embargo quiero hacer un paréntesis para recomendarles una serie de pláticas que ha organizado el Colegio Nacional a través de la participación, particularmente la organización del doctor Antonio Lascano, donde ha invitado a notables virólogos del país a participar con ciertas charlas que abarcan diferentes aspectos del coronavirus. Y particularmente la charla de la doctora Lorena González, pues no es González, perdón, se me fue el apellido en este momento, de la doctora Lorena, es, analiza específicamente el origen del coronavirus. Entonces vale la pena, si tienen tiempo de escuchar su charla, la pueden encontrar en la página de YouTube del Colegio Nacional, ahí están todas estas charlas, y ella analiza con gran detalle justamente cuál ha sido la ruta de diferenciación de este virus y cómo este virus pasó de los murciélagos a los humanos. Entonces vale la pena. Es Lorena Gutiérrez Escolano, perdón Lorena. Este virus, como decíamos entonces, es un virus zoonótico que se origina en los animales. Estos virus, los coronavirus, son particularmente abundantes en animales de sangre caliente. De hecho, los alfa y los beta coronavirus son muy abundantes en murciélagos, mientras que los gamma y los delta coronavirus son abundantes en aves.
Causan enfermedades generalmente leves en diferentes especies. En general, se considera que los murciélagos no enferman, de hecho son más bien hospederos en los cuales el virus no causa mucho daño, no causa ningún daño. Hay muy pocos trabajos sobre la respuesta inmunológica de los murciélagos. Se considera que los murciélagos tienen una respuesta inmunológica bien adaptada para el coronavirus, justamente para que este no les cause gran daño. Sin embargo, pues esto habrá que estudiarlo con mayor detalle. Desafortunadamente, hay pocos inmunólogos en México que se dediquen al estudio de la inmunología comparada, pero creo que este es un campo que es interesante. Entonces decíamos, este virus probablemente pasó al pangolín como huésped intermediario, y de ahí del pangolín pasó por contacto a los humanos, y ya en lo subsecuente, este virus se ha transmitido de humano a humano. ¿Cómo se da la transmisión de este virus? Bueno, nuevamente no es necesario saber mucha virología, solamente hay que seguir los diarios o la información que da el gobierno federal. Sabemos que la forma de transmisión más importante es a través de pequeñas gotas de saliva. Y estas pequeñas gotas de saliva se expelen durante una charla, durante una tos, un estornudo, etcétera. Y sabemos que estas pequeñas gotas tienen la posibilidad de viajar distancias de 1 metro, 2 metros aproximadamente, y alcanzar a cualquier persona que se encuentre cercana. Estas personas respirarán estas pequeñas gotas que llevan contenidos los virus, y de esta manera se infectan. También puede expeler gotas más grandes, de más de 50 micrómetros. Estas gotas generalmente son menos peligrosas en el sentido de que, por ser más pesadas, caen rápidamente a la superficie. Sin embargo, son las que podemos tenerlas en las manos, por ejemplo, o en el material contaminado. Sabemos que el virus puede mantenerse por algunas horas o días, incluso en algunas superficies. Entonces, por lo tanto, los métodos de control más importantes, a pesar de lo que diga el doctor López-Gatell, sigue siendo el uso del cubrebocas, justamente para reducir importantemente la dispersión de estas microgotas, y por otro lado, el lavado constante de las manos con agua y jabón, y por supuesto la descontaminación de las superficies. Básicamente no se necesita soluciones muy complicadas. Con cloro, con alcohol al 70% es más que suficiente para detener para deshacerse de este virus, para inactivarlo y de esta manera evitar el contagio. Entonces, otras formas de contagio teóricas que no se han demostrado son a través de la transfusión sanguínea. De hecho, se han encontrado virus en sangre. Sin embargo, estas partículas virales que se han encontrado en sangre son muy poco infectivas. Vamos a mencionar muy brevemente cuál podría ser la razón. Entonces, a pesar de que se ha encontrado material genético en los virus durante la viremia, sin embargo, parece ser que esta no es una forma importante de transmisión del virus. A otra podría ser por trasplante de órganos. Obviamente, si tenemos un órgano muy infectado con virus, esta es una manera muy eficiente, pero estas obviamente son teóricas y esto muy probablemente no ocurre. Lo que sí podría ocurrir, y eso es importante y es algo que nos ha mantenido en vilo un poco por algún tiempo, es la contaminación accidental en el laboratorio. Obviamente la gente que trabaja con virus, si no toma las precauciones adecuadas, puede contagiarse, y para trabajar con este virus se requieren laboratorios con nivel de bioseguridad BSL-3. Y en el caso de las mujeres embarazadas, se ha discutido si pudiera haber una transmisión vertical, esto es de la madre al producto del virus. Aparentemente no hay datos suficientes, o no hay evidencias más bien de que ocurra una transmisión transplacentaria. O sea, ya se ha analizado una buena cantidad de mujeres embarazadas durante esta pandemia, y sin embargo el número de productos de recién nacidos infectados por el virus es muy bajo, lo cual pues, iría en contra de una transmisión vertical. Esto no quiere decir que no ocurra bajo circunstancias excepcionales, pero como lo digo, sería una circunstancia excepcional, y muy probablemente la forma de contagio que sí ocurre en los recién nacidos es
justamente directamente por la madre. Y voy a mencionar muy brevemente dos ejemplos mediante los cuales el producto se podía contagiar. Pero antes de eso, vamos a analizar con un poquito más de detalle qué es lo que ocurre con el virus. Entonces, el virus llega a las células. Esta es una célula del pulmón. Este es el virus envuelto. Decíamos, en la envoltura lleva decoración de la proteína S, la proteína de Spike, y esta proteína está constituida por dos regiones, por dos dominios, un dominio más distal de la membrana plasmática que se denomina dominio S1, que es el dominio distal. Este dominio S1 es muy importante porque aquí va la región que es reconocida por el receptor en las células del pulmón. El receptor en las células del pulmón es la proteína AC2 o la proteína convertidora de angiotensina número 2. Esta proteína captura al virus a través de esta pequeña región del dominio S1 de la proteína de espiga. Este dominio de la proteína de espiga en la región S1 se le denomina RBD, son las siglas en inglés, de región o dominio de unión al receptor. Y esta unión causa pues que el virus se pegue a la célula, pero sin embargo esto no es suficiente. El virus necesita ser procesado, esta proteína necesita ser procesada, y el segundo componente muy importante para que ocurra una infección efectiva es la presencia de una proteasa. Hay varias proteasas que han sido identificadas en el caso de la infección, y esta proteasa lo que hace es romper a la proteína S, desprender el dominio S1 y exponer al dominio S2, que es el dominio, decíamos, más proximal a la membrana plasmática. ¿Qué hay en el dominio S2 que lo hace tan importante? Bueno, ese dominio S2 tiene a los componentes de fusión de membranas. Entonces, lo que van a hacer esta proteína, una vez que ha sido decapitada, una vez que ha sido escindido el dominio S1, esta proteína expone motivos que permiten fusionar la membrana del virus con la membrana de la célula. Y entonces, al fusionarse la membrana, se crea un túnel mediante el cual entra el material genético a la célula, y entonces la célula ya está infectada y comienza la replicación del virus dentro de esta célula del pulmón. Entonces, si lo vemos con un poco más de detalle, el virus se desnuda de las proteínas que lo acompañan, de las proteínas de la nucleocápside, se traduce en la maquinaria de síntesis de proteínas de la célula, los ribosomas, y de ahí se van a producir una serie de proteínas. De hecho, son dos poliproteínas, proteínas muy grandes que en realidad están formadas por diferentes módulos, y dentro de estos módulos hay dos que son muy importantes, bueno, todas son muy importantes, pero dos que participan en la parte inicial. Una que es la polimerasa, que va a permitir justamente la replicación del material genético, va a permitir que se hagan muchas copias del material genético del virus, y la otra es una proteasa que va a escindir a las proteínas estructurales y a las proteínas no estructurales. Entonces, las proteínas no estructurales participan importantemente en la replicación del virus, particularmente las RNA polimerasas para hacer muchas copias del virus, decíamos, y la proteasa, que va a permitir escindir a la poliproteína en sus diferentes monómeros que van a tener diferentes funciones. Y por otro lado tenemos lo que se llaman las proteínas estructurales, que son básicamente las que les acabo de mencionar, que son la proteína de la nucleocápside, la proteína de membrana, la proteína de la envoltura y la proteína de espiga, la S. Entonces, una vez que se sintetizan estas proteínas, se insertan en la membrana plasmática de la célula. Generalmente se utiliza la membrana del complejo del Golgi, porque estas proteínas van decoradas, particularmente la proteína S, lleva una decoración de carbohidratos, se le pegan una serie de azúcares a su superficie que incrementan la solubilidad de la proteína, pero además le dan determinada conformación que es importante para la función de la misma. Entonces, esta decoración ocurre en el complejo de Golgi, y estas proteínas entonces salen como vesículas y van a ser cargadas con el RNA que está siendo sintetizado y que está siendo protegido por la nucleocápside. Entonces, de esta manera se ensambla el virus completo en estas vesículas,
y estos virus que son ensamblados, entonces se fusionan, estas macrovesículas se fusionan, liberando a los virus envueltos para alcanzar a nuevas células. Este proceso es un proceso relativamente rápido, el ciclo viral tarda aproximadamente unas 10 horas de que la célula fue infectada a que se producen varios miles varios cientos de miles de partículas virales que van a infectar a otras células. Bueno, ¿y qué hace el sistema inmunológico mientras tanto? Ya hemos hablado muchísimo del virus y no hemos hablado mucho del sistema inmunológico. Bueno, el sistema inmunológico lo dividimos con fines didácticos, solamente para que sea un poco más comprensible, en sistema inmune innato y sistema inmune adaptativo. Y en realidad la diferencia, que es una diferencia didáctica, tiene que ver más o menos con el tiempo que tarda la respuesta. El sistema inmune innato es un sistema que ya está listo para entrar en funciones inmediatamente después de que entre el virus. Inmediatamente después de que entra cualquier agente que pueda agredir a nuestro organismo, el sistema inmune innato responde. Y en este caso, en los pulmones, las células que primero responden a esto, bueno, son en primer lugar la misma célula que fue infectada por el virus, pero en segundo lugar, o casi simultáneamente, entran en acción los macrófagos. Los macrófagos alveolares son células fagocíticas, células que se comen una gran cantidad de microorganismos, de partículas, etc. Entonces, estas dos células inician un diálogo importante y la célula infectada manda una llamada de auxilio a través de una citosina, que es el interferón. El interferón, como su nombre lo indica, lo que hace es interferir la replicación del virus. Esto es, a esta célula que ya fue infectada con el virus, ya no hay nada que la salve. Esta célula eventualmente se va a morir. Pero el interferón que produjo va a poner en alerta a las células que están cercanas a él. Entonces, estas células que son estimuladas con interferón entran en receso, entran en un estado antiviral y por lo tanto estas células ya no son capaces de replicar el virus. Aunque se lleguen a infectar, ya no van a replicar el virus y finalmente el virus es eliminado. Pero por otro lado, estos mismos estímulos atraen a macrófagos, son estímulos, el interferón es uno de ellos, pues, pero hay muchos otros inflamatorios que van a atraer a los macrófagos van a fagocitar, a comer las partículas virales, todas estas partículas virales, y las van a romper para presentárselas a la respuesta inmune adaptativa, particularmente a los linfocitos T y las células T, entonces van a producir en respuesta una serie de moléculas solubles llamadas citocinas que van a ayudar al resto de los componentes de la respuesta inmunológica. Por su parte, las células B, que también fueron atraídas a través de estos estímulos inflamatorios, van a reconocer al virus gracias a los anticuerpos que tienen sobre esa superficie y estas células entonces se transforman en células plasmáticas que van a producir los anticuerpos y esos anticuerpos van a unirse de forma específica al antígeno, esto es a la partícula viral que indujo su producción. Y de esta manera estos anticuerpos van a neutralizar a este virus impidiendo que este virus pueda infectar otras células. Para ponerlo en términos muy simples, la proteína de Spike es uno de los blancos de los anticuerpos y si tenemos un anticuerpo, por ejemplo, que impida que esta proteína interaccione con el receptor AC2, de esta manera esta célula ya no es infectada. Por eso los anticuerpos cobran un papel muy relevante y de eso vamos a hablar el resto de la charla. Muy bien. Un esquema recién propuesto por mi amigo Luis Fernando García, inmunólogo colombiano, que acaba de publicar hace unos días, nos narra la historia natural de la enfermedad por el SARS-CoV-2, por este virus. Entonces, la exposición de este virus puede infectarnos o no infectarnos. Esto es, si nosotros traemos cubrebocas, si nos lavamos las manos, pudimos haber estado expuestos al virus, pero no nos contagiamos, entonces no hay infección. Sin embargo, si no tomamos las precauciones adecuadas, nos infectamos y si nos infectamos pueden ocurrir dos cosas. Podemos presentar síntomas o bien podemos pasar asintomáticos. Si presentamos síntomas, esta sintomatología puede ser leve, como un catarro, una tos, los síntomas que se han descrito en la literatura
generalmente son leves, generalmente la persona se recupera muy rápidamente de la infección y muchos de los individuos que fueron sintomáticos incluso no lo relacionan o no lo relacionaban con una enfermedad de COVID. O bien, esta pueden dar origen a una enfermedad moderada, en la cual nuevamente requiere aislamiento, muchas veces no requiere hospitalización, y en ambos casos estas personas se recuperan después de algunos días de la infección. Una gripa fuerte, por ejemplo, una enfermedad pues que no requiere hospitalización. Sin embargo, un porcentaje importante de pacientes puede manifestar una enfermedad severa, y esta enfermedad severa puede llevar al individuo a un hospital. Y en el hospital puede ocurrir que se recupere después de algunos días de estar hospitalizado de forma adecuada, o bien puede pasar a una unidad de cuidados intensivos donde las posibilidades de sobrevivir se reducen importantemente. Quiero enfatizar que el individuo que fue expuesto y que se infectó y que presentó síntomas o que no presentó síntomas, constituye en conjunto con los individuos con enfermedad leve e incluso moderada, más del 85% de las personas. Entonces, solamente un 15% de las personas llegan a presentar la forma severa de la infección. El problema es que esa forma severa, como decíamos, pues está asociada con una mortalidad importante, y esta mortalidad tiene una serie de características que seguramente todos hemos escuchado en las conferencias vespertinas, que son las comorbilidades. Esto es, ¿de qué se mueren los individuos? Bueno, se mueren por la infección. Si tenían una comorbilidad con una hipertensión, por ejemplo, no regulada, si padecían diabetes, una diabetes no controlada, etc. Hay una serie de condiciones, siendo estas dos las más importantes: obesidad, diabetes, hipertensión, las más relacionadas con la alta mortalidad. Ahora, en este mismo esquema del doctor Luis Fernando García, aparecen dos triángulos que son muy ilustrativos. Los individuos infectados, ya sea sintomáticos o sintomáticos, van a generar una respuesta inmune protectora. Esta inmunidad protectora está mediada fundamentalmente por la presencia de anticuerpos neutralizantes, por linfocitos T citotóxicos y una respuesta de tipo TH1, una respuesta con interferón eficiente. Sin embargo, conforme esta inmunidad protectora va disminuyendo, podemos tener el otro aspecto, que es una respuesta inmunológica desregulada, una respuesta inmunológica que no funciona adecuadamente. ¿Y por qué la respuesta inmunológica no funciona adecuadamente? Bueno, puede no funcionar justamente por estas comorbilidades. Esto es, de alguna manera, la hipertensión, la diabetes, la obesidad, hace que nuestro sistema inmunológico no funcione de forma adecuada, y cuando tenemos la infección, en lugar de recuperarnos rápidamente, eficientemente de la misma, pues tenemos una serie de patologías asociadas que nos llevan a un fenómeno de inflamación aguda. Uno de los componentes importantes de esta inflamación aguda son las citocinas. Esto es, el daño no lo causa el virus, el daño lo causa una respuesta inmunológica desatendida, desregulada. Y estas citocinas son en realidad las que en muchos casos son las responsables de la muerte de esos pacientes. Obviamente, el virus causa un daño pulmonar importante, que va a generar, decíamos, esta tormenta de citocinas, va a generar la aparición de síndromes en los cuales hay un incremento en la coagulación, en los factores de coagulación, en coagulación plaquetaria. De hecho, sabemos que hay activación de plaquetas muy importantemente, y cuando ocurran estas coagulopatías, ocurre una falla multiorgánica sistémica, y eso es lo que lleva a la muerte a los pacientes. Entonces, buena parte de las estrategias para tratar de evitar esta muerte, tratar de reducirla, es justamente intervenir en esos aspectos de la respuesta inmunológica, particularmente no regulada. También aquí quiero hacer una primera reflexión acerca de la infección. Estas son obviamente especulaciones mías, pero no están muy alejadas de lo que se ha publicado. El virus causa un daño
al tejido, un daño al tejido alveolar agudo. El alveolo, el árbol respiratorio, no es un sitio estéril. Si hay microorganismos ahí, estos microorganismos van a invadir el pulmón, van a invadir los alveolos, esos microorganismos van a activar los macrófagos y esos macrófagos van a producir muchas citocinas. Entonces, la muerte o el fenómeno de desregulación inmunológica no solamente lo produce el SARS-CoV-2, lo produce también la microbiota asociada, que pueden ser gérmenes que no causen daño en condiciones normales, que están contenidos dentro de los alvéolos y que son eliminados regularmente por los macrófagos. Pero si se les abre la puerta, pueden entrar y pueden causar un daño mucho mayor asociado justamente a la presencia del virus. Entonces, el fenómeno es complejo y hay que atacarlo por varios frentes. Este es un ejemplo de qué ocurre justamente con una respuesta de citocinas. O sea, invade el virus, infecta el virus, se activan los componentes de la inmunidad innata. En este caso, tenemos como ejemplo a las células NK o a las células de la inmunidad innata, los linfocitos de la inmunidad innata 1, que van a producir interferón. Estos pueden atacar al virus, pueden impedir, o más bien disminuir más que impedir la dispersión del virus, y en unos días más tarde entra en acción la inmunidad adaptativa, que se tarda generalmente de 4 a 7 días en iniciarse, y una vez que se inicia, se resuelve la infección. Y entonces este es un paciente que fue asintomático o es un paciente que tuvo síntomas leves y que fácilmente pudo responder a esta infección. Sin embargo, si esta persona trae una comorbilidad asociada o trae microorganismos que pueden contribuir de manera importante a este fenómeno inflamatorio, entonces se da una reacción inflamatoria exacerbada. Entonces, esta amplitud en la respuesta inflamatoria es lo que va a causar el daño y es lo que va a llevar a estos pacientes, puede llevarlos a la muerte. O bien, a lo mejor la respuesta no es muy alta, pero es una respuesta de larga duración. Si el virus no es eliminado eficientemente, si además hay coinfección por otros microorganismos, por otros gérmenes, todo esto va a estar continuamente estimulando tanto a los componentes del sistema inmune innato como adaptativo. Va a haber generación de citocinas constantemente y esto va a llevar a los individuos a la muerte. O cuando menos a una enfermedad inflamatoria muy grave. Esto no es específico, no es exclusivo de coronavirus. Esta tormenta de citocinas o estas enfermedades en realidad pueden ser detonadas por diferentes componentes. Por ejemplo, los superantígenos, que son antígenos generalmente de virus o de bacterias, pueden activar un gran número de linfocitos y estos linfocitos van a producir grandes cantidades de citocinas y esto puede llevar a la muerte a los pacientes. O por ejemplo, en las enfermedades de sepsis, en la cual hay una entrada importante de gérmenes que van a causar a través de la activación de los mecanismos de la inmunidad innata una gran cantidad de citocinas. Esto puede llevar a la muerte a los pacientes por falla multiorgánica en un periodo de 24 a 48 horas. Entonces, insisto, esta alta mortalidad no es exclusiva de coronavirus y se parece mucho a la sepsis y a otros componentes de la inmunidad. También se ha visto este tipo de tormenta de citocinas o esta desregulación de la respuesta inflamatoria a través de los tratamientos que se han dado en pacientes con cáncer, por ejemplo, con las células CAR-T. Estas son células que tienen un receptor específico contra el tumor y se activan de forma no controlada y de esta manera pueden inducir la muerte del paciente por nuevamente un fenómeno semejante. O la presencia de agonistas, hace unos años, el uso de un anticuerpo contra CD28 causó una inflamación muy grave en 6 individuos sanos que habían sido inoculados en las primeras etapas clínicas para la caracterización de esta nueva droga. 3 de ellos desafortunadamente fallecieron y el fallecimiento se debió a la tormenta de citocinas. O sea, el anticuerpo activó las células y estas células inmediatamente respondieron. También vemos estos fenómenos de desregulación de la respuesta inflamatoria con otras patologías, como por ejemplo los linfomas, las leucemias, el lupus
lupus eritematoso, algunas enfermedades reumáticas y, por supuesto, algo que estudiamos nosotros en mi laboratorio y que algunos otros grupos en México estudian, que son las inmunodeficiencias primarias. Esto es el defecto en algunas moléculas de la respuesta inmunológica, como interleucinas, receptores de interleucinas, etcétera, que controlan el proceso de proliferación y diferenciación de los linfocitos, pueden también causar una inflamación constante, continua, y de esta manera pueden poner en riesgo la vida de las personas. Okay. Entonces, resumiendo muy rápidamente, porque ya estoy tomando un poco más del tiempo que tenía considerado para esta parte, el virus sabemos que puede infectar al árbol respiratorio, también sabemos que puede infectar importantemente a las células del intestino. De hecho, sabemos que hay una infección intestinal y hay salida de virus de forma importante en la materia fecal. Afortunadamente, hasta ahorita no se ha demostrado que haya transmisión fecal del virus. La cantidad de virus que se obtiene puede ser alta, pero estos virus generalmente no son infectivos. Son dañados muy probablemente por todos los componentes del aparato digestivo. ¿Qué ocurre? Se producen citocinas, particularmente IL-6, voy a mencionarla más adelante, pero en realidad hay más de 80 citocinas que se han descrito justamente en esta tormenta de citocinas que van a activar de forma continua los componentes de la inmunidad innata adaptativa. Estos, una vez que son activados, producen más citocinas que van a modificar importantemente, van a perturbar la homeostasis capilar y van a permitir la salida de nuevas células inflamatorias, neutrófilos, monocitos, etcétera, van a permitir la salida de líquido de los capilares para producir edema. Esto va a producir una coagulopatía que va a generar trombos que van a dañar los órganos. Estas mismas citocinas activan los macrófagos entonces empiezan a comer de manera muy importante glóbulos rojos, eritrocitos, lo que va a causar una anemia importante, y hay una disminución de la eritropoiesis. Y, por supuesto, hay una estimulación de la mielopoiesis y sabemos que hay una caída importante también en la producción de nuevos linfocitos. Hay linfopenia y hay incremento en los polimorfonucleares, por ejemplo, los granulocitos, etcétera, que van a venir a formar un circuito desafortunado en este caso, porque estos van a incrementar importantemente la inflamación. Bueno. De las citocinas, este es un listado, no me voy a detener mucho en ellos, pero se ha involucrado interleucina 1, interleucina 18, interleucina 6, interferón gamma, TNF, interleucina 12, la interleucina 2. Las citocinas, como ustedes saben, trabajan a través de receptores específicos sobre la célula es estimulada con la citocina en cuestión y de esta manera esta célula responde. Pero esto es motivo de otra charla. Okay. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, lo importante es identificar en qué etapa se encuentran los pacientes. Hay que identificar el tipo de respuesta que se produce contra el virus, el tipo de reacción inflamatoria, y hay una serie importante de drogas que se han propuesto, pero que desafortunadamente muchas de ellas no funcionan. Todos hemos oído hablar de la cloroquina y la hidroxicloroquina, que han demostrado recientemente, esto avalado incluso por la OMS, que no sirven, que no funcionan. El remdesivir, que desafortunadamente acabo de leer hace unos minutos en la jornada, que en Estados Unidos acaban de prácticamente captar el 100% de la producción de esta droga, que por cierto cuesta 74,000 pesos el tratamiento para los pacientes, que sabemos que reduce, no cura, pero reduce importantemente la infección por el virus. Entonces, es algo que no está en nuestras manos probar, ni siquiera tener acceso a ellos. Y lo que ha dado mejores resultados es la transfusión de plasma convaleciente. Entonces, de lo que se trata es de reducir la respuesta inflamatoria. Entonces, ahora hay artículos en los periódicos y en las revistas hablando de los corticosteroides. Esos se usan desde hace décadas. O sea, el problema de los esteroides es que también son inmunosupresores. Entonces, hay que tener un balance importante entre en qué momento suprimir la respuesta para no suprimirla demasiado temprano, pero sí disminuir el fenómeno inflamatorio.
Entonces, otras drogas que se han utilizado con cierto éxito es la inhibición de la interleucina 6 con un anticuerpo monoclonal, la presencia, decimos, de inmunoglobulina humana y otros inhibidores que están en estudio en fases clínicas. Pero bueno, de esto ya no sale fuera de lo que quería platicarles esta tarde. ¿Qué hay en cuanto al diagnóstico? Bueno, del diagnóstico no me voy a detener mucho, solamente mencionarles que hay dos tipos de diagnóstico. El diagnóstico molecular por RT-PCR, en la cual nosotros amplificamos el RNA viral, y este RNA viral nos va a decir si el virus está presente. Y amplificando diferentes regiones del virus podemos tener una prueba muy específica, y de hecho esta es la prueba de oro, es la prueba estándar que se utiliza para hacer el diagnóstico. Es una prueba cara, complicada, que no todos los laboratorios la pueden hacer, pero que es fundamental para hacer el seguimiento, particularmente de las personas infectadas. Y la otra prueba es las pruebas serológicas. Aquí les pongo de ejemplo solamente la de la ELISA, y en estas pruebas serológicas lo que medimos son la presencia de anticuerpos que produjo el organismo en contra de los diferentes componentes del virus. Y particularmente el más llamativo para el sistema inmunológico es la proteína de Spike o la proteína S, y también se han detectado anticuerpos contra la proteína más abundante, contra la proteína de membrana. ¿Cuál es la utilidad de estos diagnósticos? Bueno, si nosotros queremos poner de manifiesto la infección, forzosamente tenemos que utilizar PCR, RT-PCR. Esto nos pone de manifiesto la presencia del virus en los primeros días de la infección. Esta es la etapa más importante porque es la etapa en la cual los individuos son contagiosos, pero estos virus, en la mayor parte de los pacientes, caen rápidamente una vez que se inicia la producción de anticuerpos. Y los primeros anticuerpos que produce el organismo son los anticuerpos de clase IgM. Esos anticuerpos se producen alrededor del cuarto o quinto día de la infección, se empiezan a incrementar, y su incremento justamente coincide con la caída de los títulos del virus. Más tarde, unos días más tarde, se produce una segunda respuesta, que es la respuesta de anticuerpos de clase IgG. Esos anticuerpos son mucho más eficientes en neutralizar el virus, se producen en mucho mayor cantidad y además tienen una vida media mucho más larga. Estos son los anticuerpos que buscamos, por ejemplo, en una respuesta protectora. Entonces, si nosotros queremos hablar de protección, tenemos que concentrarnos fundamentalmente en los anticuerpos de clase IgM. Sin embargo, los anticuerpos de clase IgG, sin embargo, los anticuerpos de clase IgM son útiles porque todavía coinciden con la presencia del virus. Entonces, si nosotros encontramos anticuerpos de clase IgM en un individuo, este individuo es posible que todavía contenga virus, es posible que todavía sea una persona contagiosa. Entonces, ¿qué pruebas serológicas se están utilizando? Bueno, quizá la más publicitada, la que encontramos con mayor facilidad son pruebas rápidas, que son pruebas de inmunocromatografía en las cuales se toma una pequeña gota de sangre. Estas se deja correr en un papel filtro o en un material especial, y aparecen bandas que nos indican la presencia de anticuerpos de clase IgM o de clase IgG. Estas pruebas se parecen a las pruebas de embarazo, no requieren de ningún personal especializado, son fáciles de usar. Desafortunadamente, muchas de estas pruebas dan falsos negativos y son poco sensibles. Sin embargo, para un screening, para una búsqueda rápida del virus, pueden ser útiles, pero sin darles demasiado peso, sin darles demasiado valor al resultado que se obtiene. En ese sentido, las pruebas de ELISA son mucho más confiables, en el sentido de que son mucho más sensibles que las pruebas de inmunocromatografía. Podemos además titular el suero, esto es, podemos saber la cantidad específica de anticuerpos que hay en el suero de un paciente, no solamente como en este caso si hay o no hay, sino acá podemos saber cuánto hay, y esto se vuelve muy relevante si queremos hacer un seguimiento de la infección. Estos son algunos datos de la literatura para mostrar los títulos de anticuerpos de clase IgG, por ejemplo, en individuos asintomáticos, y individuos sintomáticos. Esta respuesta, aquí la vemos por el título de anticuerpos, después se hacen diluciones de los sueros,
y se observa qué tanto anticuerpos se producen. Y esta diferencia es en dos momentos importantes de la infección. Obviamente los individuos asintomáticos generan menos cantidad de anticuerpos que los individuos sintomáticos. Después, una infección con síntomas genera una mejor respuesta inmunológica. Y estos anticuerpos de clase IgG, decíamos, son los que van a ser los protectores. Sin embargo, esta publicación, que también es muy reciente, me llamó la atención por otra cosa. Vean ustedes la cantidad de virus. Esta es la cantidad de virus que se encuentra en individuos asintomáticos y en individuos sintomáticos. Entonces, ustedes pueden ver que los individuos asintomáticos tienen virus y estos virus son infectivos. Y si nosotros comparamos los días en los cuales estos virus son expelidos del individuo infectado, podemos ver que en general alrededor de 15 días se tarda un individuo en reducir su carga viral a cerca de la mitad. Esto es, el confinamiento, una vez que inician los síntomas o una vez que se identifica el individuo, debe estar dado al menos 2 semanas para garantizar que la carga viral que expelen estos individuos es mínima. Y en algunos pacientes se ha encontrado, por ejemplo, incluso asintomáticos, la presencia de virus en muy baja cantidad, aún 45 días después de infectado. Entonces, ojo, eso es algo muy importante que también no se le ha prestado demasiada atención. Entonces, el confinamiento es importante, pero también es importante las otras medidas de las cuales hemos hablado brevemente y que voy a repetirlas al final de la charla. Otro aspecto importante es comparando la presencia de anticuerpos de clase IgG en individuos asintomáticos y convalecientes. Encontramos que en el caso de los asintomáticos hay un porcentaje, cerca del 40% de los pacientes, de los individuos, perdón, que no alcanza a desarrollar anticuerpos de clase IgG. Resuelven la infección tan rápido que no generan una respuesta inmunológica robusta. Y solamente poquito más de la mitad de ellos generan una respuesta robusta. Mientras que los sintomáticos, solamente un 10% de ellos, 12% de ellos, no generan anticuerpos. Las razones son múltiples, podemos discutirlas en otro contexto, pero la mayor parte de los pacientes que tuvieron síntomas van a generar una respuesta inmunológica robusta, van a generar anticuerpos de clase IgG, y muchos de esos anticuerpos, como vamos a ver más adelante, son de tipo neutralizante. Bueno, entonces esto es básicamente un resumen de lo que les acabo de mencionar. Si analizamos la prueba de PCR, en los asintomáticos hay mucha transmisión durante los primeros 15 días, y esta transmisión empieza a disminuir alrededor de las 3 semanas aproximadamente, pero puede mantenerse, alrededor de las 3 semanas, pero puede mantenerse hasta por un mes en algunos casos. Los de infección leve tienen básicamente el mismo perfil, o sea, hay básicamente el mismo tiempo de evolución y de la generación de virus infectivos, contagiosos, mientras que los individuos graves y los individuos en estado crítico son quizá la fuente más importante de virus infectivos. De hecho, los pacientes en las unidades de terapia intensiva se mantienen virémicos prácticamente durante todo el tiempo que se encuentran en esta unidad. Y esto, si lo comparamos con la respuesta de anticuerpos, pues vemos que la respuesta de anticuerpos robusta, protectora de anticuerpos de clase IgG, se empieza a desarrollar a partir del día 14, y muchas veces en esos pacientes no alcanza a desarrollarse de forma adecuada. No voy a hablar de técnicas porque hay muchas variantes para medir anticuerpos. Entonces, prácticamente la que se les ocurra. El ingenio aquí es muy importante. Con esto quiero hacer, para terminar con la parte de diagnóstico, una reflexión. Este es un artículo que apareció en el Scientific American hace unas horas, sí, hace como 4 horas más o menos. No es cierto, apareció como preprint hace como un mes. Y me llamó la atención porque discuten sobre, es un ejercicio matemático para saber cuándo es conveniente hacer pruebas de anticuerpos. Y bueno, ellos nos dicen que una prueba de anticuerpos con 95% de sensibilidad y 95% de especificidad, cuando el número de contagios es bajo,
es probable que nos dé falsos positivos. Cuando la infección se incrementa importantemente, entonces el número de falsos positivos tiende a disminuir. Por ejemplo, en una población de 500 individuos, cuando el 5% de estos individuos está infectado, tenemos un 99.8% de posibilidades de que la prueba sea negativa y que sea realmente negativa, pero tenemos cerca de un 50% de posibilidades de que la prueba nos dé un falso positivo. Entonces, este ejercicio matemático, insisto, es útil, pero es muy útil sobre todo para pensar que no hay pruebas diagnósticas del 100%. Cuando el número de infectados se incrementa, entonces, en este caso, el 25% de la población está infectada, entonces, la posibilidad de tener una prueba negativa que efectivamente sea negativa es del 98.3% y la posibilidad de que la prueba positiva sea realmente positiva es cerca del 86%. Esto no tiene nada que ver con que la prueba sea buena o mala, tiene que ver más bien, decíamos, con los números, con la cantidad de individuos que están infectados. Esto es importante porque se ha discutido si las pruebas, si las encuestas epidemiológicas son útiles o no. Yo opino que sí, que son fundamentales, primero para conocer el número de personas que han estado en contacto con el virus, pero también para saber, justamente, poder hacer estos cálculos. Estamos trabajando a ciegas de alguna manera, no tenemos información y creo que la información es importante. Y esto lo voy a discutir también muy brevemente más adelante. Ahora, ¿qué hay de la seroterapia? Decíamos que el plasma inmune es quizá el elemento más importante en detener la infección. Bueno, la seroterapia en realidad la conocemos desde fines del siglo XIX. Aquí tenemos a dos pioneros, a Paul Ehrlich y Behring, quienes iniciaron la seroterapia con sueros de caballo contra toxina tetánica, que por cierto se siguen empleando, o contra varias toxinas, o Paul-Émile Roux, que inició también el tratamiento de niños durante una epidemia de difteria. Aquí son algunos frascos históricos de los sueros antidiftéricos, tanto franceses como alemanes, que se utilizaron justamente para ese tratamiento. El Instituto Nacional de Higiene sigue produciendo, por ejemplo, sueros de caballo contra diferentes toxinas. Entonces sigue siendo una terapia aceptada. No solo eso, hay terapias aceptadas, por ejemplo, con gamma globulina humana, con anticuerpos humanos, por ejemplo, contra el tétanos, contra la rabia, contra, no alcanzo a leer aquí, contra varicela, contra el componente de RH, etcétera. Desde hace alrededor de 50, 60 años se utilizan anticuerpos humanos también para el tratamiento. Entonces, en ese sentido, una posible estrategia terapéutica, en el caso de los humanos para el COVID-19, es la búsqueda de anticuerpos neutralizantes contra el virus. Y esto nos representa una proteína, decíamos una proteína de Spike, una proteína S, con su dominio RBD, el dominio de unión al receptor, que está siendo reconocido por un anticuerpo monoclonal que está dirigido contra este determinante antigénico, este chipote. Ese anticuerpo es un anticuerpo N, ¿verdad? N es de neutralizante. Entonces, ese anticuerpo puede neutralizar este virus y buena parte de las estrategias justamente para la infusión de anticuerpos policlonales y quizá más adelante monoclonales es una de las terapias quizá más de intervención más importantes que se puede proporcionar en este momento en ausencia de una vacuna o en ausencia de un antibiótico específico para el coronavirus. Entonces, la transfusión de plasma tiene dos componentes importantes. Uno de ellos, que me voy a referir muy rápidamente, es la presencia de anticuerpos neutralizantes, ya sea de clase IgM o de clase IgG en contra del coronavirus. Pero otro aspecto que no voy a tocar en esta charla es la presencia de citocinas y de otros elementos, de otros componentes que pueden regular la cascada inflamatoria. Y eso es algo que no se ha explorado en los pacientes. Es el control a través de las citocinas que van presentes en el plasma. Pero insisto, esto no lo voy a tocar en este caso. Hay varias estrategias para producir anticuerpos neutralizantes humanos. Una de ellas, por ejemplo, es
obtener linfocitos B que son capaces de producir esos anticuerpos neutralizantes, reconocerlos, se pueden aislar los componentes genéticos de esos anticuerpos y producir estos anticuerpos en otro tipo celular como moléculas recombinantes. Entonces, en esos ejemplos tenemos un anticuerpo monoclonal humano dirigido contra la proteína de Spike, contra el dominio S2 o contra el dominio RBD. Ambos anticuerpos son anticuerpos neutralizantes. Podemos ver que en el plasma de un individuo se pueden generar anticuerpos de clase IgG, IgM o IgA, y podemos determinar cuál de ellos es más eficiente a la hora de buscar la neutralización del virus. Y, por ejemplo, la comparación de las clonas de anticuerpos que se obtienen en un individuo antes de la pandemia, prácticamente no había anticuerpos con capacidad de neutralizar, y después de la pandemia, esto es cuando los individuos ya tuvieron en contacto con el virus, generan ese tipo de anticuerpos neutralizantes. Esta gráfica es más o menos compleja, pero voy a pasarla rápidamente, solamente para mencionar, estos son 6 ejemplos de proteínas de anticuerpos monoclonales que se producen en un individuo después de una infección. Entonces, ustedes pueden ver la duración de la infección en días. Entonces, estos virus neutralizantes se producen alrededor del 8º, 10º día y alcanzan los niveles, los títulos más altos, alrededor de después de las 2 semanas. Y todos estos anticuerpos son anticuerpos neutralizantes. Esto es comparando, por ejemplo, la producción de anticuerpos entre un grupo de individuos enfermos y un grupo de individuos sanos. Evidentemente esto es específico. Igual acá son individuos, muestras individuales, comparando aquellos que enfermaron y que produjeron anticuerpos de aquellos que no produjeron anticuerpos. Y eso es caracterizando cada uno de esos anticuerpos contra diferentes proteínas. Un dato que es interesante aquí es que muchos de esos anticuerpos están dirigidos contra el dominio RBD y esos anticuerpos tienen capacidad neutralizante. Esto es, entre más se reconoce, esto es midiendo el título de anticuerpos, entre más se reconoce el dominio RBD, hay una fuerte correlación con la presencia de anticuerpos neutralizantes. Si el plasma tiene muchos anticuerpos contra el RBD, es muy probable que esos anticuerpos sean del tipo neutralizante. Algo que no ocurre, por ejemplo, con los anticuerpos dirigidos contra otras regiones de la misma proteína. Entonces, nuevamente, si yo quiero caracterizar neutralización, tengo que enfocarme predominantemente contra los anticuerpos dirigidos contra este dominio, contra esta región de la proteína. Esto lo enfatizo porque las vacunas van a llevar de alguna manera esta marca. Esta es una de las preguntas relevantes. No voy a entrar en detalle tampoco en esta, es un poco larga, pero sí quiero mencionarles que, por ejemplo, dos indicadores del grado de infección, como es la linfopenia y la presencia de proteínas de inflamación, correlacionan uno inversamente y otro directamente con la presencia de anticuerpos neutralizantes. Entonces, la inflamación es un fenómeno importante que correlaciona pues con el nivel de gravedad de la misma, con la respuesta que genera el individuo, y esto correlaciona con la presencia de anticuerpos de tipo neutralizantes. Hay otro aspecto que es muy relevante, pero ya no me da tiempo de analizarlo. Si tienen oportunidad, les sugiero que vayan a ver el artículo, este apareció el 6 de abril, que es la producción de anticuerpos contra los diferentes componentes, pero por grupos de edad, comparando pacientes entre 15 y 39 años de edad, por ejemplo, contra 60 y 85 años de edad, en los cuales se producen los anticuerpos, los títulos de anticuerpos más altos. Sin embargo, si analizamos con los anticuerpos contra RBD, también los pacientes que sufren las peores infecciones son aquellos que generan estos anticuerpos neutralizantes de forma más eficiente. Otra estrategia que se ha empleado, apareció también muy recientemente, es en ratones humanizados, estos ratones a los cuales se les ha introducido células humanas, son quiméricos, se les infecta o se les administra antígenos, y estos ratones son capaces de producir anticuerpos humanos, insisto, porque se tienen genes humanos, fueron humanizados, y todos esos anticuerpos son neutralizantes. Y vemos muchas clonas de anticuerpos dirigidos
contra el virus. Algunas tienen un mayor poder de neutralización, mientras que otras tienen un menor poder de neutralización. Insisto, esa es otra estrategia. También les recomiendo, por falta de tiempo no vamos a recorrer esta diapositiva, pero busquen el artículo, es un artículo de Science que apareció recientemente. Este artículo me gustó, entre otras cosas, porque sé que hay colegas en México que están intentando seguir una estrategia semejante. Esto es caracterizar las células de los individuos. Particularmente creo que esto lo está haciendo mi amigo Jesús Martínez Barneche, el doctor Martínez Barneche, en Cuernavaca, para tratar de identificar esos anticuerpos que neutralizan. Este es el anticuerpo, esta es la proteína de Spike y este es el dominio RBD que está siendo reconocido por esos anticuerpos monoclonales. Entonces, esta es una posibilidad de estrategia para tratamiento y que tiene un potencial, insisto, enorme, mientras no tengamos un medicamento específico o mientras no tengamos una vacuna. Ahora, la transferencia de anticuerpos o la transferencia de inmunidad también se da de manera natural. Y algo que se ha estudiado muy poco en la literatura y que no se ha hecho prácticamente nada en México es la transferencia de anticuerpos de la madre al producto a través de la placenta. Y sabemos que los anticuerpos transplacentarios, los anticuerpos que atraviesan la placenta, son exclusivamente IgG. Al contrario, bueno, más bien al contrario, complementario, están los anticuerpos que produce la madre y que le administra al recién nacido a través del calostro o a través de la leche materna, y los anticuerpos que predominan de esta forma son anticuerpos de clase IgA. Y estos anticuerpos de clase IgA quizá van a ser fundamentales porque son los anticuerpos que van a impedir que el virus que entró en el aparato respiratorio invada justamente a estas células, y idealmente la mejor vacuna sería aquella que induzca una respuesta del tipo de inmunidad en mucosas, esto es, en la mucosa respiratoria. Que estas mucosas estén recubiertas, estén decoradas con anticuerpos de clase IgA, porque es la mejor forma de proteger al individuo. Okay. El penúltimo capítulo, perdón, ya me estoy extendiendo demasiado, es el asunto de las vacunas. Ya mencioné la importancia de la presencia de anticuerpos neutralizantes. Solamente quiero pasar muy rápidamente, muy brevemente, qué tipo de vacunas existen. Entonces, lo que se pretende, decíamos, es la generación de anticuerpos, idealmente anticuerpos de clase IgA, después que se produzcan directamente en los alvéolos, que se excreten en los alvéolos y que neutralicen el virus antes de que estos virus alcancen a las células del árbol respiratorio y le infecten. Y existen varios tipos de vacunas, no voy a entrar en detalle. También esto sería motivo de que la Sociedad Mexicana de Inmunología organizara una plática específica sobre vacunas. Entonces, solamente voy a mencionar que existen vacunas por virus inactivados. Se han utilizado en el pasado, por ejemplo, la vacuna de Salk de polio es una vacuna de virus inactivado, o vacunas con virus que han sido modificados en su virulencia, esto es, virus atenuados, como en el caso de la vacuna de polio Sabin. Por ejemplo, la diferencia entre una y otra, pues es que generalmente la vacuna Sabin da una mucho mejor protección que la vacuna Salk, pero la vacuna Salk tiene menos riesgo de reversión, por ejemplo, a la infección. Pero insisto, esto es motivo de otra charla. Otra es la introducción de material genético del virus hacia algunos vectores. Se han utilizado algunos vectores virales, pueden ser replicantes, como el caso de un virus atenuado, o bien a través de virus que no se pueden replicar, como en el caso del adenovirus. Si hemos seguido los medios, los periódicos, sabemos que los científicos mexicanos están proponiendo una estrategia de esta naturaleza para generar una vacuna nacional en contra del coronavirus. Están, por supuesto, las vacunas de ácidos nucleicos, vacunas de DNA y vacunas de RNA. Hasta el momento no hay ninguna vacuna realmente aplicada a población general que haya sido eficiente utilizando estas estrategias. Todavía tenemos mucho que aprender. Sin embargo, algunas vacunas de DNA y algunas vacunas de RNA se han utilizado, por ejemplo,
para tratar algunos tipos de cáncer. Esto es para inducir algún tipo de inmunidad, pero solamente a nivel experimental. Entonces, estas vacunas yo les veo poco potencial porque todavía sabemos muy poco de ellas. Además, con la desventaja en el caso del DNA, que hay que introducir el DNA dentro de la célula, no sabemos qué consecuencias pueda tener esto. Y en el caso del RNA, igual el problema de meter el RNA a las células ha representado un problema mayúsculo porque hay que proteger este material genético que no sea degradado antes de alcanzar el citosol y antes de poderse replicar dentro de la célula. O traducirse más que replicar, traducirse en proteína. Y finalmente la producción de vacunas de tipo proteico, como los toxoides o por ejemplo las vacunas de hepatitis, que es pura proteína, y esta proteína generalmente la desventaja de esto es que hay que acompañarla de adyuvantes. Entonces necesitan adyuvantes poderosos que puedan inducir una buena respuesta inmunológica, pero estas vacunas también funcionan. Una estrategia semejante es a través de virus o partículas parecidas a virus, en las cuales se generan generalmente cápsides vacías que no tienen material genético, simulan ser un virus y de esta manera pueden inducir una respuesta eficiente. Sin embargo, nuevamente, este tipo de vacunas son todavía experimentales. Aquí es un ejemplo de los tipos de vacunas que se están desarrollando con virus inactivado o virus atenuado, con vectores virales, adenovirus decíamos, o sarampión atenuado, vacunas de ácidos nucleicos con DNA o RNA, o vacunas basadas en proteínas. Hay más desarrollos en vacunas basadas en proteínas. Se sabe que hay alrededor de 100, poco más de 100 desarrollos para vacunas. Y obviamente esto se está haciendo fundamentalmente en los Estados Unidos, en China, en Europa. O sea, en el caso de los países en desarrollo, como México, desafortunadamente el número de candidatos a vacunas es muy limitado. Yo solamente conozco 4 de ellos que han estado en los medios, que tienen algún nivel de avance y que esperemos que ojalá alguno de ellos sea eficiente. Lo que queremos con la vacunación es reducir el número de personas susceptibles a infectarse y se necesita alrededor de un 70% de individuos vacunados, obviamente con una respuesta eficiente. De nada sirve una vacuna que no genera una respuesta eficiente para disminuir la capacidad de contagio del virus. De esto algo que se llama inmunidad de manada. Rapidísimamente, para concluir, ¿cuáles son las perspectivas? Bueno, quiero mencionar que existe, independientemente de cuál sea su epidemiólogo favorito, yo sé que hay fans del doctor López-Gatell, hay fans de un grupo de epidemiólogos que no son López-Gatteístas, tenemos panoramas optimistas y pesimistas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no soy matemático, no sigo la literatura, cada vez con menos, la literatura epidemiológica cada vez con menos rigor porque hay una gran cantidad de desinformación al respecto, pero lo que sí sé, lo que sí me consta, lo que sí quiero dejarles claro es que es fundamental saber en qué nivel, en qué momento estamos de la pandemia. Y si no se hace una búsqueda del virus, si no se analiza con cuidado qué está ocurriendo, pues vamos a tener una dispersión descontrolada del virus con características catastróficas, como es lo que se ha tratado de evitar durante esta pandemia, con diferentes estrategias, dependiendo del país. Otro aspecto que es relevante es que este virus seguramente se va a volver un virus estacional, seguramente llegó para quedarse con nosotros y ojalá, insisto, tengamos una vacuna eficiente en los próximos 18, 24 meses y si no vamos a tener varias temporadas en las cuales vamos a tener picos de pandemia importante y en el cual el número de casos fatales, insisto, va a seguir tan alto como ha estado hasta ahora, mientras hay individuos susceptibles. Estas son dos recortes, dos tomas, dos fotografías que saqué de la jornada hace 2 días, donde se rebasan los 10 millones de contagios de COVID en el mundo.
Aquí vemos los países en rojo. México ese día tenía 26,000 casos. Yo creo que en esta semana llegamos a los 30,000, las 30,000 defunciones, superando ya a España y a Italia, acercándonos quizá a ser un deshonroso tercer lugar en el número de fatalidades en el país, desgraciadamente. ¿Qué es lo que se pretende? ¿A dónde vamos a llegar? Bueno, mientras no haya un número importante de personas con inmunidad, mientras haya individuos susceptibles, la pandemia se va a seguir dispersando. Y el problema de tener una dispersión no controlada es en las fatalidades. Ese 15, ese 10 o 5% de personas que va a fallecer por haber sido infectadas con el SARS-CoV-2. En cuanto exista la vacuna, entonces la vacuna va a modificar importantemente esta capacidad de transmisión, puesto que los individuos vacunados ahora ya no van a ser susceptibles de infección, se reduce importantemente el contagio. Eso es lo que se conoce como inmunidad de manada, pero esto se oye muy feo. Entonces yo prefiero hablar de inmunidad de comunidad. Entonces cuando la comunidad alcanza este nivel, decíamos del 70% de protección, entonces en ese momento se para la pandemia. Esto se puede alcanzar de dos maneras. Se puede alcanzar mediante vacunación o se puede alcanzar mediante infección. El problema de alcanzarla mediante infección, decíamos, es el número de fatalidades que genera la infección. Estas son las vacunas que están en desarrollo. Hay más de 125 desarrollos por compañías e instituciones alrededor del mundo. Hay 7 de ellas que están en fase 1, 7 que están en fase 2 y solamente una que está en fase 3. Entonces, para llegar a la aprobación, pues todavía faltan algunos meses. Yo calculo que serán alrededor de 12, 18 meses para tener algún producto, y esto de ninguna manera nos garantiza que se vaya a alcanzar pronto este nivel de protección. Si desafortunadamente pasa lo mismo que con el Remdesivir y la vacuna eficiente es una vacuna que van a acaparar los países primermundistas, los Estados Unidos, muy probablemente vamos a estar en problemas y vamos a tardar todavía algunos años más en controlar la pandemia de COVID. Ojalá y no, ojalá y a pesar de las declaraciones de la OMS de que no iba a haber acaparamiento de medicamentos y de vacunas, pues sabemos que en la realidad esto no es cierto y cada país trata de proteger a su población. También una de las últimas reflexiones que quiero hacer es relacionada a las pruebas serológicas, al screening. Yo sé que por parte del gobierno federal ha habido una oposición fuerte, importante para hacer diagnóstico serológico o diagnóstico de cualquier tipo. Sin embargo, creo que es importante, es muy importante, aún cuando no tengamos pruebas 100% eficientes, nunca las vamos a tener, es importante saber quién tuvo la infección o quién no tuvo la infección. ¿Por qué? Porque esto va a permitir, por ejemplo, el regreso a la nueva normalidad, que es un término que a mí en particular no me gusta, pero bueno, el regreso de la fuerza de trabajo a sus labores en un ambiente quizá un poco más seguro. Un poco, porque insisto, la presencia de anticuerpos suponemos que es protectora, no lo sabemos con certeza. Es algo que todavía estamos aprendiendo y yo creo que también en ese sentido tenemos que ser muy honestos y decir, pues, que la información disponible nos indica que los anticuerpos de clase G protegen, pero no sabemos qué tanto protegen, ni sabemos por cuánto tiempo protegen. Eso es algo que todavía tenemos que estudiar. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Pues bueno, ya nos recomendaba el doctor Mario Molina hace unas semanas en un artículo de PNAS el uso de mascarillas, de cubrebocas. Entonces, lo que hay que evitar justamente es la dispersión de aerosoles y las mascarillas, los cubrebocas, a pesar de lo que diga el doctor López-Gatell, ayudan. Y eso está documentado en muchas partes del mundo. Entonces, hay que usarlas. El otro, pues, es el lavado de manos. O sea, el agua y jabón siguen siendo la herramienta más poderosa para atacar al coronavirus. Y hay que estar preparado para las nuevas pandemias. O sea, los virus han vivido con nosotros todo el tiempo y van a seguir viviendo con nosotros.
si nosotros seguimos invadiendo los ecosistemas, si seguimos utilizando animales silvestres, o seguimos confinando, por ejemplo, animales domesticados en ambientes altamente contagiosos, pues vamos a seguir teniendo acceso e infección por estos virus. Entonces, las pandemias no se acaban. Mientras estemos vivos, no podemos vivir en un ambiente estéril. Tampoco es una solución exterminar a los murciélagos. Esa sería la peor estupidez que podríamos hacer. Los murciélagos proveen una gran cantidad de beneficios a la humanidad a través de polinización, a través de la eliminación de plagas. Entonces, creo que es importante más bien respetar sus ecosistemas, respetar sus ambientes y no invadirlos, porque cuando los invadimos vamos a seguir teniendo este tipo de riesgos. Tampoco hay que criticar a los chinos por consumir animales exóticos, y los mexicanos somos quizá los menos indicados de hacer esto. Nosotros consumimos una gran cantidad de animales que al resto de la humanidad le parecen exóticos, que sin embargo son deliciosos. Entonces creo que eso es importante también mantenerlo en mente y estar preparado para las nuevas pandemias. Necesitamos gente preparada, científicos con capacidad de respuesta y sobre todo un gobierno que esté decidido a apoyar a la ciencia. Esto es también algo que nos ha faltado desafortunadamente en México en los últimos meses. Esta imagen, esta caricatura me la regaló Lorena y dice qué es lo que le da la sensación de poder a la gente en este momento. Ya vimos que el tener dinero no protege contra el coronavirus. O sea, la gente muy rica o la gente muy pobre igual se muere de coronavirus. Entonces no ayuda. Bueno, puede ayudar pues, pero no nos hace inmunes. El estatus, ser famoso, pues tampoco ayuda. Hemos visto mucha gente famosa que sucumbe al coronavirus. Entonces, en realidad, lo que nos da poder en este momento son los anticuerpos de clase IgG. Entonces, si ustedes quieren ser poderosos, busquen, analicen la cantidad de anticuerpos de clase IgG. Y bueno, ahora también está de moda sacar las estampitas. Yo saqué la mía. Este es de Luis Pasteur, que está observando un frasco roux. En este frasco roux está una médula espinal donde él está observando al virus de la rabia. Entonces, Pasteur trabajó con un virus el cual no podía ver, el cual no podía cultivar, pero su formación científica era tan robusta que le permitió encontrar un método para atenuación de un virus que pudo ser cultivado hasta 40 años después. Entonces, mi moto en este momento es: el Señor es mi Pasteur, nada me infectará. Entonces, les recomiendo cargar la estampita de Pasteur en su cartera, en su bolsa, y confiar en la ciencia. Y esta es la última reflexión que quiero hacer antes de concluir. En estos tiempos tenemos un exceso de información. Entonces, así como las citocinas nos protegen, o los anticuerpos nos protegen, un exceso de respuesta inmunológica es perjudicial. Entonces, en estos momentos tenemos un exceso de información, leemos muchísimas cosas en los periódicos, se publica una gran cantidad de información en las revistas científicas que no está corroborada, no está avalada por otros estudios. Y lo que le da poder a la ciencia es justamente esa capacidad que tenemos para corroborar nuestros datos, nuestros resultados y poderlos comparar con datos que se generan en otras latitudes. Entonces, es muy importante acudir a sitios confiables por información confiable y olvidarnos de toda esta información que se propaga en los medios. Entonces, la desinformación es, de alguna manera, lo que ocurre con una tormenta de citocinas. Un exceso de información con información que no es de calidad, en lugar de ayudarnos, en lugar de mantenernos tranquilos, nos altera, nos hace responder de forma violenta hacia una enfermedad que yo creo que bien entendida
bien entendida nos puede ayudar a controlarla fácilmente. Entonces, desafortunadamente, tenemos visiones a veces muy contrastantes en lo que vemos en los medios y en la realidad. A veces tomamos actitudes que se mezclan, desafortunadamente, se mezcla la ciencia con la política, y este es el peor remedio que se puede tener en estas circunstancias. Entonces, hay que confiar en la ciencia. Y les puse la imagen de mis colegas en Cinvestav, porque nosotros hemos estado trabajando en una prueba diagnóstica para el coronavirus, justamente para tratar de entender cómo se dispersa la enfermedad, pero sobre todo para tratar de generar una herramienta que permita validar, titular, por ejemplo, los sueros de pacientes que han recuperado, puesto que hasta el momento sigue siendo una de las terapias más confiables, o quizá la única terapia confiable que tenemos en este momento. Como mi grupo, como otros grupos, el grupo de la doctora Cedillo, hay muchos otros grupos en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados en los diferentes departamentos donde yo trabajo, que se han abocado en los últimos meses, que han reconvertido sus laboratorios a laboratorios COVID, le llamamos, justamente tratando de encontrar diferentes respuestas para entender la enfermedad y sobre todo para aportar algún tipo de información que pueda ser relevante. Y mi última diapositiva es todo lo que no les dije en esta ocasión. Lo tengo reservado para una segunda charla en la próxima semana, el 8 de julio a las 12 del día, en el canal de YouTube del Cinvestav. Voy a dar una plática donde no voy a hablar de anticuerpos, voy a hablar de la otra parte de la respuesta inmunológica, y voy a centrarme un poco más en cómo el sistema inmunológico está justamente protegiéndonos y cómo nos está causando daño. Muchísimas gracias nuevamente a la Sociedad Mexicana de Inmunología, a Rommel, a Rogelio Hernández Pando, el presidente de la Sociedad Mexicana, a CTR por brindarme esta oportunidad de dirigirme a ustedes, y espero que esta información les sea de utilidad. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por esta magnífica presentación. Agradecemos a nombre de la Sociedad Mexicana de Inmunología esta excelente presentación que acabamos de tener. Y bueno, y si le parece bien y si tiene tiempo, podemos proceder a algunas preguntas que se han dado a lo largo de su plática. Claro que sí, Rommel, por supuesto. Principalmente me centraré en las que están relacionadas con la respuesta inmunomoral, porque de verdad hay una cantidad impresionante de preguntas relacionadas en diversas áreas de esta enfermedad, ¿no? Entonces, y aprovecho para comentarles que precisamente la próxima plática que tendremos en 15 días tendrá que estará centrada en las vacunas que se están desarrollando contra coronavirus, y creo que muchas de las preguntas que han hecho en el chat serán cubiertas en esta plática, ¿no? Entonces, la primera pregunta, doctor, es si ya existen indicios de la duración de la inmunidad en los pacientes que han sufrido una infección por el virus SARS-CoV-2. Ojalá y supiéramos. Los datos que hay en la literatura hasta ahorita son confusos. La infección tiene poco tiempo y obviamente los datos más confiables en este momento son la de los investigadores chinos, que son los que tienen más de 6 meses o que tienen más de 6 meses de experiencia, que no es mucho. Lo que han publicado hasta ahora es que la inmunidad aparentemente es de corta duración, que aparentemente la infección deja una inmunidad medida por anticuerpos de clase IgG de no más de 3 meses. Sin embargo, yo no quisiera darle demasiado peso a esto porque es muy pronto para saberlo. Creo que se necesitan mucho más estudios. En México, hasta donde yo sé, no se ha empezado un estudio de esta naturaleza. Hasta donde yo sé, muy poca gente ha dado seguimiento. ¿Por qué? Porque la pandemia empezó en México a principios de marzo. En realidad tenemos muy poco tiempo y, por supuesto, pues, hubo poca identificación de los pacientes en un inicio. Sin embargo, esta misma semana también, preparando material para esta charla y para la de la semana próxima, me encontré con un par de artículos donde están analizando la respuesta celular. Y lo que pasa es que analizar la respuesta celular es más complejo, requiere una tecnología que es un poquito más difícil de utilizar
sobre todo cuando se quiere estudiar poblaciones. Pero en estos estudios limitados pues, por el número de pacientes que se analizó, se demostró, es un estudio europeo, que se produce una respuesta inmune celular robusta, medida por producción de anticuerpos, por la activación de células T citotóxicas, medida por la secreción de interferón gamma, medida por la expresión de respuesta de proliferación mediada a través de proteínas del virus. Se utilizaron péptidos de spike, se utilizaron péptidos de la proteína de membrana, e incluso de la nucleocápside, y en los 3 casos se encontraron respuestas robustas, aún en individuos que tenían bajos ciclos de anticuerpos, lo cual me sorprendió. Entonces, pareciera pues que sí hay una inmunidad robusta, ojalá y tengamos más datos pronto, porque esto va a ser crucial para las vacunas, para saber cuál es la vacuna por la cual finalmente va a resolver nuestro problema. Muy bien, doctor. Otra pregunta se refiere que si existe información si los anticuerpos poseen afinidad contra regiones diferentes a la región RBD en la proteína Spike y si estos también confieren protección. Sí, desafortunadamente creo que me extendí demasiado en la primera parte. Me hubiera gustado analizar con más detalle la parte de los anticuerpos. La proteína Spike efectivamente es blanco de varios anticuerpos. O sea, hay varios determinantes antigénicos dirigidos, por ejemplo, contra el dominio S2, contra el dominio S1, no específicamente contra el RBD. O sea, se producen anticuerpos contra toda la proteína. Sin embargo, los que se ha encontrado que correlacionan mejor con la capacidad neutralizante son aquellos que están dirigidos contra el RBD. Ahora, ojo, para los inmunólogos, esto no es un dominio que esté muy expuesto en la proteína. Aparentemente se requiere modificación por interacción con las proteasas para que este dominio se exponga de forma eficiente. Entonces, los títulos de anticuerpos contra RBD no van a ser tan altos como los títulos de anticuerpos contra otras regiones. Sin embargo, insisto, en los pacientes en los que se ha analizado, en prácticamente todos ellos se han encontrado la presencia de anticuerpos contra RBD, anticuerpos de tipo neutralizante. Muy bien. Tenemos una pregunta relacionada con lo que ocurre en los sujetos asintomáticos que tienen niveles bajos o nulos de anticuerpos. ¿Quién sería el responsable de conferir la protección? ¿La respuesta celular? ¿La respuesta innata? Muy probablemente la respuesta innata. O sea, sabemos que para la producción de anticuerpos se necesita una determinada carga viral y se necesita que esta dure cuando menos una semana para inducir una respuesta robusta de células TCD4 y de linfocitos B. Si el virus desaparece muy rápidamente, no se alcanza a inducir una respuesta de anticuerpos. Entonces, en uno de los estudios que les mostré muy rápidamente, comparan los títulos de anticuerpos de personas asintomáticas y sintomáticas. Y uno de los hallazgos que me llamó la atención en este estudio es que alrededor del 40% de los asintomáticos no tenían anticuerpos. O sea, no alcanzaron a producir esos anticuerpos. O también es posible que la carga viral haya sido menor, haya sido mucho menor. O por lo tanto, resolvieron la infección con mucha mayor rapidez. Muy bien. Otra pregunta se centra en la respuesta de anticuerpos. Si todos los anticuerpos que genera el individuo son neutralizantes, es decir, existen anticuerpos con capacidad no neutralizante, por supuesto. Y de existir, ¿cuál sería su función? Sí, bueno, lo que pasa es que son muchas funciones y de hecho quizá en este momento voy a traer a la discusión algo de lo que no hablamos, el complemento. El complemento, que desafortunadamente está pasado de moda en inmunología, es fundamental en esta respuesta. Los anticuerpos de clase IgM, aun cuando no sean neutralizantes, son muy eficientes fijadores de complemento. Y sabemos que muchas proteínas del complemento, por sí solas, C3 por ejemplo, tienen capacidad de neutralizar los virus por impedimento estérico, simple y sencillamente. Sabemos que C3 puede asociarse, C3b particularmente puede asociarse de forma covalente
al antígeno, en este caso a la membrana o las proteínas de la membrana del virus. Pero no solo eso, además, al ser un virus envuelto, si el complemento destruye esta capa lipídica, el virus ya no es infectivo. Entonces, esos anticuerpos tienen una función protectora, aun cuando no sean del tipo neutralizante. Si enfatizamos los anticuerpos neutralizantes quizá por un sesgo estructural que queremos ver en la proteína, pero hay otros anticuerpos que pueden estar dirigidos contra otras regiones que por impedimento estérico pueden neutralizar, o anticuerpos que no son neutralizantes, pero que por efecto del complemento pueden también tener una función protectora. Muy bien, doctor, gracias. Otra pregunta está relacionada con el papel de los anticuerpos como facilitadores de la infección. ¿Se sabe si esto ocurre durante la infección o con posibles candidatos a vacuna? Esta es una posibilidad teórica. ¿Qué les diré? Yo no creo que los anticuerpos facilitadores vayan a tener un papel importante, relevante en COVID. No quiere decir que no los tengan, pero no creo que esta participación vaya a ser crucial, como sí lo es para otras infecciones. ¿Por qué? Porque aparentemente la capacidad del virus para replicarse dentro de los macrófagos es limitada, o muy limitada. O hay muy pocos reportes donde se demuestre, por ejemplo, la infección de macrófagos o la replicación del virus dentro de los macrófagos. En ese sentido, la importancia puede estar dada más por la facilitación, por la activación de los macrófagos a través de receptores FC. Acuérdense que los macrófagos son productores de citocinas. Entonces, si el macrófago se activa a través de receptores FC y este macrófago en respuesta produce citocinas, esto va a contribuir justamente a la tormenta de citocinas. Y esto va a contribuir al daño. Pero no por el concepto facilitador, tal y como se conoce o como se describió para la influenza, por ejemplo, o como se ha descrito en años recientes para dengue, sino por un mecanismo distinto. Muy bien, doctor. Muchas gracias. Otra pregunta es con este aspecto interesante que dio en su plática relacionado con las IgAs y las vacunas. ¿Se sabe si la infección natural induce IgAs durante la infección? Sí se sabe, sí está documentado, se ha encontrado en suero, de hecho se encuentra IgA. Sin embargo, esta IgA de suero no es tan relevante, o no es relevante. No es relevante en protección, o no tiene la misma relevancia que la que tienen los anticuerpos de clase IgM o IgG. IgM e IgG, por su característica de neutralizar y por la característica de fijar complemento. Sabemos que la IgA es pobre fijadora de complemento. Sin embargo, la capacidad neutralizadora de la IgA en la mucosa, por ejemplo, en el alveolo o en la cavidad digestiva, en el aparato digestivo, en la luz del aparato digestivo, ahí es muy relevante. Y puede tener otra función que también acabo de leer, otra función teórica. Al ser una inmunoglobulina muy glicosilada, puede de alguna manera interaccionar con bacterias, y las bacterias pueden interaccionar con el virus, y de esta manera pueden arrastrar al virus para que sea eliminado rápidamente, para que sea eliminado fácilmente, antes de alcanzar las células epiteliales a las cuales va a infectar. Entonces, yo creo que si la inmunidad natural más importante estaría dada por anticuerpos de clase IgA. Lo que pasa es que es difícil, por ejemplo, hacerle un lavado broncoalveolar a una persona sana que tuvo infección leve por COVID para extraer esos anticuerpos y ver si los títulos de esos anticuerpos si son neutralizantes. Sin embargo, hay estudios donde se ha buscado la presencia de estos anticuerpos en lavado broncoalveolar en pacientes, y en ellos efectivamente se ha encontrado la presencia de anticuerpos de clase IgA con características neutralizantes. Entonces, insisto, para redondear la pregunta, los anticuerpos de clase IgA de secreción van a ser muy relevantes. Teóricamente, los pocos datos que tenemos en la literatura así lo indican, y un modelo que podemos emplear subrogado, postizo, para estudiar este fenómeno sería la presencia de anticuerpos en calostro. Y eso es algo que espero
podamos empezar nosotros en el laboratorio a trabajar en colaboración con colegas de los hospitales. Excelente, doctor. Digo, con esto aprovecho que ya respondí una pregunta que estaba aquí en la lista. Otra pregunta se refiere a las mutaciones que presentan los virus. Es decir, los virus, una de las estrategias para evadir la respuesta inmune está relacionado con altas tasas de mutación. Esto, en el caso de la infección por SARS-CoV-2, podría estar relacionado con la evasión del reconocimiento del sistema inmunológico. No es el caso, no, o al menos no hasta ahorita. Sin embargo, desde marzo, abril, han aparecido por ahí algunos reportes que no han llegado todavía a las revistas, donde se ha tratado de implicar la presencia de mutaciones en el virus que explique, por ejemplo, la infectividad. Y justamente, nuevamente, esta semana, el problema es que tenemos información prácticamente cada hora, información nueva cada hora que hay que estar tamizando. Y eso es un poco lo que yo trataba de reflexionar al final de la plática con el exceso de información. Esta información se está publicando antes de que incluso llegue a los revisores de las revistas. Entonces, uno tiene que a veces confiar en los grupos que publicaron esta información, analizar los datos y establecer uno su propio criterio para ir desmenuzando qué es valioso y qué no es valioso. Bueno, para no hacer el cuento largo, aquí este grupo describe una mutación, no recuerdo ahorita en qué aminoácido, pero es un aminoácido que es relevante para la interacción con AC2, con el receptor. Y ellos demuestran que esa mutación de un aminoácido, no recuerdo, de momento se me olvidó el dato de la, pero si a alguien le interesa y me pregunta, les puedo mandar el artículo. Esta única mutación incrementa la afinidad de Spike por AC2. Esto es, incrementa la capacidad infectiva del virus. Pero en este mismo trabajo encontraron que, a pesar de que el virus es más infectivo, aparentemente se dispersa menos. Entonces, pues ahí habría un balance. Ahora, afortunadamente, para los virus de RNA tienen una tasa de mutación muy alta, pero algo que yo he aprendido, digo, está descrito, no quiere decir que no se supiera, yo no lo sabía, es que estos virus, este virus en particular y otros virus RNA, tienen capacidad de reparar su material genético. Entonces, la tasa de mutación final que se observa es relativamente baja o muy baja comparado con otros virus de RNA. Muy bien, doctor, gracias. Otra de las preguntas recurrentes en el chat se refiere a las características que deben tener los donadores que donan plasma para el tratamiento con seroterapia. ¿Hay algún parámetro, además de haber cursado la infección, que deban de tener para que sea usado con éxito su plasma? Bueno, lo más importante es que no tengan infecciones asociadas por HIV, hepatitis, o sea, cualquiera de los requerimientos que hace cualquier banco de sangre para cualquier tipo de transfusión. Esa sería la primera. Si queremos ayudar, no queremos dañar al que recibe el plasma. Pero específicamente para el SARS-CoV-2, lo que sería útil sería conocer los títulos de anticuerpos, al menos los títulos de anticuerpos contra la proteína S. Y esto sería un buen indicador sobre todo para dosificación del plasma. Ahora, les insisto, creo que se los mencioné en algún momento de la plática, los anticuerpos son un componente importante en la regulación, en la inhibición, en la neutralización de la infección viral. El plasma contiene citocinas, contiene un montón de otras moléculas, muchas otras moléculas que pueden estar regulando la función del sistema inmunológico y a las cuales no les hemos prestado atención. Y creo que valdría la pena en algún momento dado detenerse y hacerse esas preguntas. Y si uno tiene acceso al material, pues entrarle justamente a este problema. Muy bien. Bueno, doctor, nuevamente agradecemos su participación. Sé que quedan muchas preguntas en el tintero. Creo que hay una gran curiosidad natural, evidentemente, por el tema, pero creo que parte de estas preguntas las vamos a ir contestando posteriormente con otros seminarios que organice la sociedad. Entonces, nuevamente, doctor, a nombre de la Sociedad Mexicana de Inmunología y de la Fundación CTR, agradecemos
sinceramente su apoyo y su participación en este evento. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación, Rommel, y muchas gracias a todos los asistentes a esta charla.